0 horas 0 minutos. Sin etiquetar. Botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Ocetamix. Reproductor. 2. Pausa. Ocetamix. FT Marvel Studios presenta el audiolibro de El Hombre Araña escribe poesías. Esto es conducción de Asphalt XD en voz de Loli Sui. Y aquí comenzamos. Pantalla apagada. Hola, radioescuchas de Azetamix. Este 1 de enero del 2021 queremos iniciar con la siguiente lectura. El Hombre Araña también escribe poema, escrito por Vicente Quiriarte, editorial Porrúa, y dice así: José Luis Trueba Lara, Vicente Quiriarte, el Hombre Araña también escribe poesía. Este libro es dedicado a Demián por el honor de la espada. Capítulo 1. Desde hace algunos meses, la katana forma parte de mi vida cotidiana. Vicente Quiriarte escribe. Entonces, desafiar música sin partitura en la que un incesante que le dilata el tiempo por el que roban los que antes del sueño respiró. Desde hace algunos meses la katana forma parte de mi vida cotidiana. A principio supe que el keto solo sería un momento más en la vida de Demián, mi hijo. Creí que únicamente se trataba de un nuevo territorio de las artes marciales y que él lo recorrería sin enfrentar mayores problemas. Pero el sable del samurái es mucho más que eso. Es idéntico a la poesía, pues en la brevedad de sus hojas se resume una manera de vivir y pensar. Quizás por esta razón, los antiguos guerreros se han filtrado por las intercesiones de nuestras conversaciones y gracias a ellos hemos redescubierto un espejo también pulido que refleja sin distorsión lo que ambos hacíamos y deseábamos sin conocer el buidio. Se escribe B-U-S-H-I-D-O. Buistio. Vivir como samurái, como un poeta que juega la vida y el honor en cada uno de sus versos. Sin embargo, vivir como samurái es algo que puede mirarse como una pretensión imposible, como el poema perfecto que jamás podrá escribirse. ¿De qué manera alguien separado por el tiempo y el espacio puede existir en consonancia con un pasado que se ha ido para siempre? Alguien con 3 dedos de frente podría preguntarme sin miedo al rumor: ¿acaso no te das cuenta que ya no existen los samurái? ¿Que la poesía es imposible en nuestro mundo? ¿No te has percatado que vives en la Ciudad de México y no en Japón durante el shogunato? Pero, lamentablemente, para mi inquisidor, hacen falta mucho más que 3 dedos de frente para comprender nuestra vida y nuestros deseos.
En algunos de los viejos textos japoneses que narran las historias de estos guerreros, nos resulta difícil hallar una afirmación casi enigmática, misma que bien podría convertirse en brújula de la existencia. La vida del samurái debe ser idéntica a la flor del cerezo, hermosa y breve, la cual, sin duda alguna, es pavorosamente intercambiable con la poesía. Sin embargo, en este momento, alguna persona podría preguntarse, ¿qué significa tener una vida hermosa? La respuesta es sencilla, simple. Una vida hermosa es aquella que transcurre bajo los dictados del buidio, del código que marca el camino del honor y la nobleza. Sin ellos, la existencia pierde su sentido. Por eso los antiguos guerreros siempre tenían presente la certeza de que deberíamos morir siendo un ejemplo digno de ser imitado. Solo de esta manera puede entenderse la práctica del harakiri, una forma de encontrar la muerte que, al igual que un poema, se transforma en un manifiesto de vida. Muero porque soy dueño de mi destino, porque no puedo cumplir, porque he fallado y no podré ver a los míos sin tener vergüenza, o simplemente muero por indignación. El corte que el samurái practica en su vientre no es casual. Ellos creían que en esa parte del cuerpo anidaba el alma, y así, cuando la hoja había completado su mortal labor, el guerrero exponía ante los demás su alma y su energía, su ki puro y limpio, noble y honroso, una acción que solo es equiparable al quehacer del poeta, que cada momento expone su alma al escrutinio de los otros, de los lectores, que podrán encontrar en sus líneas una explicación, un ejemplo, un sentido para la vida gracias a la comunicación de la tribu en el lenguaje. El samurái, al igual que el poeta, sabe vivir. Es un oficio peligroso, que el riesgo del deshonor y la pérdida de la nobleza acechaba en el camino. El buen guerrero está seguro de que es necesario jugarse la vida en todas las pantallas, sin importar posibilidad de la victoria. En algún momento la derrota terminará por impresionarse, y si aún se conserva la nobleza y el honor, existirá la posibilidad de volver a andar el camino del huido, que en el caso del poeta se muestra como un regreso al punto de partida, como una resistencia a los periodos de sequía que siguen a las tempestades que pueden llegar parte con negros signos. Leo lo que escribo y descubro que no solo hablo de nosotros, de Demián y de mí. Me doy cuenta de que tras mis palabras se encuentra mi esfuerzo por atrapar a un poeta, a Vicente Quiriarte, quien, como el mejor de los samuráis, fue capaz de definir su quehacer como un manifiesto de vida. La poesía es una apuesta contra la vida, en favor de la vida. Quien se atreve a servirla, acepta existir al filo del tiempo y ver expuesto a caídas y elevaciones, a tempestades y sequías, a vislumbras la meta postergada. El buscador exhausto se descubre al principio del viaje. Su solo privilegio, su ardiente consuelo, se halla en la posibilidad de comenzar de nuevo. Aún más en el contexto, no puede ser fortuito que el volumen que reúne los poemas que Vicente escribió desde 1978 hasta 1999 lleven por capítulo Razones del Samurái, un hombre que explica una partida sin retorno,
un acto que demuestra al padre ausente que él ha vivido de acuerdo con los dictados del bushido. Las razones del samurái son una doble explicación, dan cuenta de una partida al mismo tiempo, muestran una vida honorable, donde el alma, luego del Aranikari, poeta, se muestra pura y limpia, ante propios y extraños. Tardé demasiado tiempo en conocer a Vicente Quiriarte. Las razones de la tardanza hoy me resultan inexplicables. A pesar de los amigos en común, nunca ocurrió un encuentro, aunque quizás esto pueda comprender gracias a mí, misantropía. Asimismo, durante algunos años, los dos fuimos editados por Sandro Coelho y jamás nos tapamos en sus oficinas. Incluso ambos leíamos nuestras páginas y manteníamos diálogos silenciosos gracias a la maravilla de las letras impresas. Yo interrogaba sus poemas y él posiblemente sonreía por mis afirmaciones. Sin embargo, no nos conocíamos, nunca nos habíamos encontrado en la brevedad del cosmos que pueblan autores y editores. Por fortuna, la historia cambió. Una noche cenamos juntos y él nos obsequió un ejemplar de uno de sus libros, Nuevos Viajes Extraordinarios, en el cual, con su caligrafía de escribano decimonónico, anotó una dedicatoria inolvidable para Patricia y José Luis en la víspera de un viaje al corazón de la noche con su grata y iluminada compañía. La dedicatoria de Vicente era algo más que una muestra de cortesía. Sus palabras los desvelaban por completo. Nos ofrecían viajar al corazón de la noche. Su oferta quedó plenamente satisfecha. En unas cuantas horas quedó claro que ambos compartíamos la pasión por la oscuridad. Nuestras querencias vampiresas se mostraron a plenitud y yo descubrí que su fascinación por los chupadores de sangre iba mucho más allá de unos de sus libros, Sintaxis del vampiro, y del poemario donde se muestra la mejor defensa contra estas criaturas. ¿Para qué perseguirlo? Clavarle una estaca de madera, condenar de antemano su apetito, lamentar su presencia en nuestras vidas. El vampiro no pasa si nosotros no abrimos la ventana. Asimismo, gracias a él, recordé pasiones casi olvidadas. Drácula, los cuentos de Lovecraft, la espléndida recopilación de los mitos de C.T. Huxley, realizada por Rafael Llopis, el autor al que mi hijo debe su nombre, la familia Burrón y el hombre araña. Me detengo unos instantes para leer lo que he escrito. La velocidad amenaza con apropiarse de mis palabras. Tengo que hacer un alto. Me doy cuenta que casi tengo la razón. Los vampiros, el horror cósmico, los protagonistas de Demián, el lobo estepario, al igual que el hombre araña, permanecían en la noche. A la oscuridad, aunque Regio, Borala y Briagoberto Memelas, por solo mencionar a tres de los personajes de la comedia humana que se desarrollan en el Callejón del Cuajo, son brutalmente luminosos. A pesar de su creador, también pobló ese mundo como un vampiro que reclama los favores de la intrépida Borola. Ahora me doy cuenta que durante aquella reunión hubo algo más que tinieblas. La luz y el relajo se hicieron presentes sin saber que ellos son indispensables para la poesía.
Alguna vez Rubén Bonifaz Muñoz me explicó que la escritura de poesía era idéntica al acto de echar relajo. Me confesó Vicente durante otros encuentros. Así, en aquella ocasión, durante algunas horas realizamos las más humanas de las actividades. Conversamos sin miedo, con la certeza de que la noche protegía nuestras palabras. En ese momento no solo estaba frente al director de la institución que me ha cobijado e iluminado en innumerables ocasiones, la Biblioteca Nacional. Tampoco se halla el académico de la lengua que ocupó la silla de Carlos Pellicer, al autor de más de una decena de libros, y mucho menos me encontraba ante el estudioso de la literatura y del siglo XIX. El espacio solo estaba poblado por seres humanos que lanzaban redes de palabras, que buscaban entrelazarse con otras voces para descubrir y describir. Ambos, como buenos samurái, nos negamos a relatar nuestras proezas. Nunca hablamos de sus libros ni de los míos. No discutimos sobre las dificultades que enfrentábamos al poblar los artistas, blancuras del papel, y mucho menos nos atrevimos a mostrar nuestras credenciales como se acostumbraba en el mundo de los universitarios. Simplemente éramos conversadores. Me insistió a escribir la palabra personas, pues en el fondo supe la existencia de una máscara que se unía para dar luz a la noche. Vicente. Ha pasado tiempo desde aquel encuentro. Tengo la certeza que en aquella ocasión debí romper con el buzido para despedirle a Vicente, que me narrara su vida y me explicara cómo nace un poeta, que me contara los hechos de un autor cuya existencia, por lo menos a ratos, es idéntica a la de Peter Parker y el Hombre Araña. Necesita que él me explicara cómo se puede ser poeta en una tribu donde el lenguaje se imita a tener y representar, que aclara cómo se puede escribir poesía en un mundo donde autoayuda, el falso erotismo y la superación personal amenazan con sepultar las páginas apenas pobladas por unos cuantos caracteres que en la inmensidad de la página descubren los secretos de la tribu. Por fortuna, la vida es generosa y me permite al punto de partida para sanar la sequía con la tempestad. Aquí estamos, la mesa está dispuesta. Vicente pide un tequila para honrar a Mariano Azuela y a los hombres de pluma y fusil que llenaron de luz el siglo XIX. Yo bebo lo mismo que Ernesto. ¿Me ayuda con la pronunciación? Acetamix. Hemingway. Ernesto. Hemingway. El escenario está listo, las palabras están preparadas y por ello es posible iniciar la conversación que pretende hallar las razones que llevaron al Hombre Araña a convertirse en poeta. Bueno, radioescuchas de Acetamix, continuamos, permítanme. Capítulo 2. Vicente Quiriarte vio la luz por primera vez en 1954. Vicente Quiriarte vio la luz por primera vez en 1954 y de inmediato se convirtió en habitante del centro de la ciudad. La tribu vivía en la esquina de Allende y Perú. Él y los suyos eran lejanos de los escudos de armas, de la novísima fascinación por lo moderno que se materializaba en viaductos y televisores, y por supuesto eran distantes del mundo empresarial que crecían gracias a los políticos, quienes estaban dispuestos a enriquecerse
por medio de ventajosos contratos que pretendían transformar los barrios en urbes que, según los dictados de su imaginación, nada tendría que enviar a las de nuestros vecinos del norte. Ellos vivían en la antigua ciudad, en la vieja traza donde la colonia y el siglo XIX presentaban sus últimas batallas contra un país enloquecido. Ningún Quiriarte formaba parte de la nación, que a manera de las flores más bellas del ejido presumían de cosmopolita, mientras enredaban una de las puntas de un rebozo con sus manos morenas y nerviosas. Su abuelo era artesano y, según nos cuenta Vicente en Razones del Samurái, la tragedia terminó por apoderarse de su vida. Don Emigdio, el abuelo, fabricaba sillas de montar más allá de la noche, el café, la pobreza, los desvelos, desponcaron la yegua que no tuvo. Cuando fuiste al hospital a recogerlo, luego supo que se llamaba manicomio. Te entregaron su ropa mojada. A nosotros, por niños, nos dijeron, su abuelo murió ahogado en una alberca. Pero una voz más honda nos decía, la luna despertaba su otra sangre y afilaba navajas en su carne. El agua donde su cuerpo navegaba en las manos sin hueco de la muerte. Le ganó la partida a la locura. Por su parte, las viejas mujeres que formaban parte de la familia Quiriarte también son dignas de memoria. A mi abuela materna la llamamos abuelita Chabelita, y todo el significante correspondía al significado. Era pequeña y dulce, pura con los blancos denantales con los que nos recibía. En cambio, su abuela materna era dura desde su nombre, Cayetana. Las consecuencias de este recuerdo son evidentes para cualquiera que lo conozca. Una parte de Vicente, la mitad para ser exacto, es idéntica a su abuelita Chabelita. No encuentro otra manera de explicar su dulzura, la pureza con la que escribe y la caballerosa limpieza de sus conversaciones. La causa de los Quiriarte no era muy distinta de las otras viviendas que en aquellos años poblaban la vieja ciudad. Incluso puedo decir sin temor a la exageración que eran casi idénticas a las de Gabriel Vargas. Retrataba en sus historietas, ya que, como dice Vicente, a través de sus personajes de la abuela de la familia Burrón, veía desafiar tipos y situaciones que me tocaban ver en la vida diaria. Su reconstrucción de la vida de vecindad en el Callejón del Cuajo eran retratos realistas de las casas donde vivían y de aquellas donde habitaban algunos de sus amigos. Quizás el único personaje que a ratos parecía separar de este mundo era su padre, Martín Quiriarte, el talabartero, el historiador y el profesor que completaría en Vicente la mitad heredada de su abuelita Chabelita. ¿Cómo era tu padre?, preguntó con intención de adentrarse en la vida del futuro poeta. Recuerdo una imagen de él. Mis hermanos ya estaban en el edificio de Alianza Francesa de México, a donde él llegó por nosotros. Calzaban unos bostonianos y pisaban muy fuerte. Era muy imponente, impositivo, pero también era tierno. Era un hombre duro, que tenía arrebatos de gran generosidad, pero que le costaba muchísimo trabajo. Sus torpes arrebatos de ternura, como diría Efraín Huerta, le significaban un gran esfuerzo, pues siempre tenía que regresar a su imagen de dureza. En esta ocasión nos llevó al Sidralí,
el restaurancito que estaba en un edificio maravilloso que aún existe en la esquina de Palma y Madero. Fuimos a comer unas medias noches con queso amarillo, con jamoncito, hot dogs. Ese era el contraste entre el hombre imponente e impositivo como el padre lleno de ternura. No por olvidar cuando él me decía, ¿qué quieren $4 o una birria? Y yo le contestaba, pues 4 pesos y una birria, las dos cosas, ¿no? Creo que la primera vez que me di cuenta de mi amor por la historia fue gracias a él mismo. En 1965 iba en quinto de primaria y en las vacaciones de diciembre apareció su libro, Visión panorámica de la Ciudad de México. Así una mañana una mañana, cuando ya me iba a echar relajo, me dijo, a ver, venga acá usted para acá. Desde hoy hasta que terminen las vacaciones, todos los días va a resumir un capítulo de este libro. Yo no sabía lo que significaba resumir, no entendía cuál era el significado de esa palabra. Al darse cuenta de que mis limitaciones, me explicó con detalle lo que debía hacer. Tenía que poner en otras palabras los que aquí está escrito, pero tiene que ser con pocos elementos. Ese fue el comienzo del ejercicio de la escritura. Siempre lo he dicho. Empecé a escribir gracias a la historia y creo que así aprendí a sintetizar. Fue gracias a mi padre, porque su libro es de una gran calidad sintética, además de la penetración. Ahí descubrí que hay que decir mucho con muy pocas palabras. Además, él leía en voz alta. Recuerdo que una vez estaba en la parte de abajo de la casa, no sé qué edad tendría, pero lo escuchaba repetir varias veces una misma frase y yo me decía, bueno, ¿por qué repetía tantas veces una misma frase? Le gustaba memorizar, le gustaba citar lo que decían otros historiadores y por eso hablaba solo. Ahora me recuerdo de aquella frase de López Velarde que decía, creo que hasta le debo de acostumbrar heroicamente insana de hablar solo. Hasta hace poco tiempo yo hablaba solo, era una herencia paterna, la he perdido. Él hablaba solo, no con él, sino que estaba conversando con sus autores. Mi padre también leía en voz alta los poemas en prosa de Baudelaire. No lo entiendo, pero escuchaba esa música en la melodía y allí había algo que me cautivaba y a él le debo mi amor por la lengua francesa, porque él se fue a Francia a estudiar y aprendí también el idioma que regresó a enseñarlo en la prepa. A mi padre le debo la historia y la literatura, porque él me enseñó a escuchar a Baudelaire y a Walt Whitman. No hablaba inglés, pero adoraba a Whitman, a quien leí en español. Ahora me acuerdo un postal que le mandó a mi hermano, que yo vi mucho después, era del puente de Brooklyn y decía, en ese puente vi unas veces un gigante llamado Walt Whitman. Yo siempre pensé que Whitman era un gigante, lo cual es cierto, pero la imaginación con el gigante de un cuento. Mi padre me dio esas dos armas, esas dos alas que me motivaban. La historia y la poesía son las armas que ejerzo, que me gustan, que me apasionan, que me motivaban y que condicionaban mi vida. También era muy disciplinado.
También era muy disciplinado. En cuanto a sus libros, los anotaba con un lápiz Faber-Castell que afilaba constantemente. Los anotaba con una letra muy pequeña y bien hecha. Uno puede ver sus libros y descubrir que son una lección de síntesis. Al principio de cada página describía el contenido de sus párrafos. Quizás hacía esto porque él estudió de adulto. Inició la preparatoria unos 10 años después de terminar la secundaria, pues desde niño trabajó en el taller de talabartería de la familia. A mi papá le gustaban los libros, pero no solo porque decía, sino por lo como estaban hechos. Era un enamorado de los libros, como objetos tipográficos y un devota de sus contenidos. Entre otras cosas que le debo y que nunca podré pagarle, ni con la llama siempre encendida de mi memoria, se encuentra el amor por esas criaturas que tiene, como los perros de Lord Byron, todas las virtudes de sus autores y ninguno de sus defectos. Si de alguien aprendí a amar los libros fue de su devoción y su constancia. Los libros de mi padre fueron los primeros con los que tuve trato, ya fuera en la lectura solitaria, ya que cuando me pedía que le ayudara a limpiarlos y acomodarlos. A mi padre le encantaba el papel, le encantaba la tipografía, le encantaban las encuadernaciones, como talabartero que fue su padre y talabadero que era él, talabartero que era él desde siempre. Quiso encuadernar sus libros, los llevaba con un señor que murió de alcoholismo, un gran encuadernador, y todavía conservo muchos de los libros encuadernados por el señor Ruiz. También me enseñó a apreciar la tipografía. De hecho, resulta irónico que uno de sus libros, una primera edición de Emilio de Rousseau en 4 volúmenes, nunca lo pudo vender en París, pues no valía mucho. Finalmente lo vendió aquí a su buen amigo José Antonio Pérez Porrúa. Lo que le pagaron por ese libro sirvió para cubrir su viaje. Y eso es muy bonito. Se nos murió, y sus pasiones, su fervor por la tipografía, por las primeras ediciones, por las encuadernaciones le garantizó su último viaje. El silencio se adueñaba por unos instantes de las palabras de Vicente. Yo, que soy nieto, hijo de alguien que también fue capaz de tomar la decisión final y llevarla a cabo, lo comprendió perfectamente, y quizás por eso no pueda recordar unos de sus poemas. A las 3 de la tarde de aquel 13 de marzo, la voz de mi hermano Ignacio en el teléfono: ¿puedes regresar? Y yo, que quería contarle del Álvar en California, del cartel de la ballena jorobada, 40 toneladas de energía saltando de algún lugar de Alaska, de libros sobre la ballena Spermaceti, la Moby Dick que acometió al Pedoux, que echó al pique los sueños de su capitán alucinado, del café que estrechaba las mañanas con su campana oscura, de las rubias empleadas de las tiendas, que en mi sed de cobrar reconocían las huellas del amor recién nacido. Padre, hubiera querido que mi primer hijo dijera la mala nueva de que éramos menos en sus 30 minutos de agonía, con el pie en el estribo y el otro en el tren. Te acordaste de sus primeros pasos, cuando al pie de las sillas de montar posaban con un pequeño Buda, grave y solemne, como los niños tristes. Pues regresa, me dijo Ignacio. Debajo de sus palabras se anunciaba el valoroso miedo de ser débil, la rabia por no soltar
la brienda del caballo. Era como en los Viernes Santos, la hora en que llegó la quinta herida. En aquel cuarto oscuro de Los Ángeles, donde Ignacio quería decirme y dijo, me decían que la tribu para ti capitaneaba la decimaba de Tajo y que te ibas de plano, nosotros contigo, mientras yo pensaba que la vida era para mi sed de un pequeño, te tirabas sereno de aquel puente para dar comienzo a las preguntas. Vicente rompió el silencio, recupera el hilo de Ariadna y vuelve a sus días de infancia. Iban juntos a comprar libros a la Lagunilla, a la librería francesa. Él me enseñó a apreciar el papel, a sentir su algodón, el sello del agua. Además, me legó el fervor por la pluma fuente, y eso también fue un aprendizaje del padre que amaba los juguetes del escritor. Este oficio tan solitario necesita rodearse de la mayor cantidad de juguetes para no perecer en un amor por esos objetos que, si llegaban a costar mucho, valían más. Me acuerdo cuando me llegó a comprar mi primera pluma fuente en la calle de Palma, una pluma Parket con una bomba de cartucho. Él tenía muchas plumas fuentes, pero me dijo, no, compremos una para ti, una que sea tu pluma. Y yo describí la pluma fuente a los 8 años, y no me he desprendido de ella. Desde entonces comparto la idea de Fernando del Paso, cuando dice que escribir es como dibujar. ¿Cuáles eran esos libros? Recuerdo una primera edición de El Zarco de Altamirano, una edición española de 2 volúmenes de Gil Blas de Santillana de Leayer. El libro que conservó y atesoró es fastuoso y pesado, y lo quiero no solo porque es el primer libro que leí de principio a fin, sino porque mi padre lo compró a plazos, pagando $1 semanal al librero, que lo convenció de que era un artículo tan necesario en la casa como la plancha y la licuadora. Aunque mi madre opinara lo contrario, ahora sé que el librero tenía razón. Para mi madre, como para cualquier mujer racional y amorosa, el hecho de que mi padre comprara libros representaba un par menos de zapatos para nosotros. Ella no fue muy amiga de los libros de mi padre, lo cual es perfectamente explicable. Mi madre era más terrenal y, sin embargo, fue la más aliada de la biblioteca, de los caprichos bellos y costosos de mi padre. Era un poquito la Úrsula de 100 años de soledad, y mi padre era Marcelino Buendía, una combinación que finalmente nos permitía vivir. En ocasiones en las que mi padre pasaba por problemas de dinero, se hizo muy fácil mandarnos al Monte de Piedad a empellar México y su evolución social. Esos tomos que demuestran que, si alguna vez dudamos de la solidez y pensatez del porfiriato, esta puede probarse cargando esos libros hasta el Monte de Piedad. Íbamos mentando madres, deseando que se perdieran y se cayeran. Así llegamos con esos libros, a los que mi padre consideraba como una maravilla, y por supuesto no nos dieron nada. También me acuerdo que un día mi padre estaba angustiadísimo porque no aparecían entre sus libros una primera edición de El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. En esos momentos él repetía en voz alta, ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro?
hasta que la luz llegó a su memoria. En la torre, creo que se lo presté a mi cuñada. Y claro, él empezó a ser presa de la angustia, que después de convertir en cólera injustificada, porque finalmente había prestado el libro, le parecía fácil prestar una primera edición y luego unos días llegó furioso a Guadalajara. ¿Dónde está mi primera edición? Y su cuñada no entendía qué era eso de la primera edición. Debe estar por aquí, Martín, le respondió, aunque no podía encontrarlo, aquello que no entendía. Cuando murió mi padre, su cuñada, mi tía Otelina, me devolvió el libro. Mira, Vicente, aquí está el libro que tu papá lo teníamos ahí, pero en ese momento no estaba. Lo mandé restaurar, la encuadernación estaba maltratada. La ironía del asunto fue que muchos años después me tocó hacer su edición facsimilar. Esta es herencia liberal, es herencia de los héroes. También está permanente en una comisión muy peculiar. Cuando llegué como director a la Biblioteca Nacional, en la oficina descubrí un busto de Justo Sierra y un óleo de José María Luis Mora. Ahí estaba el fundador de la patria y el consumador de la república, los grandes maestros de mi padre. Desde entonces ahí estoy cuidando por ellos dos y por papá. Hemos acabado el primer capítulo y el segundo capítulo. Que tengan buenas noches, aceptamiceros. Bye. Bueno, mixeros, esperando a que les haya gustado mucho este libro. No se olviden darle like y suscribirse al canal para seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerden que esto continuará desde Nueva York, la ciudad de los hombres araña que escriben poesía. Mix, junto con Marvel y Loli Suri, presentaron el audiolibro de El Hombre Araña. Escribe poesía. Lo esperamos muy pronto en la secuela de este capítulo.